Desde la proclamación de su independencia en 1821, el Perú ha sido un país en constante transformación política. Sin embargo, en los últimos años, el escenario político se ha vuelto aún más turbulento, dejando a la ciudadanía sumida en un mar de incertidumbre. En este reportaje nos adentraremos en el complejo entramado de la situación política actual del Perú, donde se entrelazan escándalos de corrupción, disputas de poder y una ciudadanía que exige un cambio político profundo, pero que sufre la impotencia de un sistema político que desafía la voluntad popular, convirtiendo la democracia en una palabra de poco o nulo valor en estos tiempos. Acompáñenos en este recorrido donde abordaremos la situación política actual del Perú y los desafíos que se interponen entre los peruanos y el enorme deseo que tenemos de tener una clase política transparente, que se dedique a trabajar y que sobre todo represente los intereses de sus votantes y no de sus partidos políticos o de algunos grupos de poder. 6 presidentes en los últimos 6 años, vacancias, disputas entre poderes del Estado, cuestiones de confianza, escándalos políticos. ¿Desde dónde se remonta esta situación tan crítica de la política peruana? Los problemas no se han solucionado y lo que es más grave, se ha ido cada vez más perdiendo todo el respeto a las instituciones estatales por diversos motivos, y uno de ellos es lo que va asolando a todo el mundo, ¿no? Es la corrupción por el afán de tener dinero a como dé lugar. Más allá de eso, la situación actual de nuestro sistema político es insostenible. Según algunas fuentes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, organizaciones con presencia y prestigio a nivel mundial, durante las protestas ocurridas en contra del régimen de Dina Boluarte, se registraron 49 personas asesinadas por heridas de bala por parte de las Fuerzas Armadas del Perú. Ante esta situación, la presidenta Boluarte se defendió señalando que ella no tiene mando sobre las Fuerzas Armadas y que son los altos mandos del ejército los que toman las decisiones. La gente que vive en el campo, en el alto, de manera particular, por ejemplo, la situación explosiva que se vive en Puno, Cusco, y se está anunciando para los próximos días, quincena de julio, unas nuevas marchas en Lima, esa que se llama la toma de Lima, y el gobierno no toma ninguna medida de precaución. Sí. Parece que están dejando que la cuestión suceda, la violencia aparece en las calles, muertos. Efectivamente hay un giro, pues, de la mujer más candorosa, inexperimentada políticamente que yo conocí, a la persona que hoy gobierna el Perú. Hay una gran distancia que se produce cuando uno asume el poder, ¿no? El poder te transforma y te puede hacer salir lo negativo o lo positivo. Ya es un juicio de las personas que están escuchando esto, saber si esto fue un proceso negativo o positivo. Yo lo que creo es que en ella se ha producido una transformación también en el plano ético, porque ella tenía actitudes muy a favor del pueblo, muy a favor de los desposeídos y muy a favor de las personas que viven en los Andes del Sur, de donde ella es, y de Chalhuanga. El Ministerio Público denunció por oficio a Dina Boluarte bajo el posible crimen de genocidio, motivo por el cual fue citada el 6 de junio a una sesión presencial donde se le sería interrogada por el posible atentado a los derechos humanos ocurrido durante las protestas. Sin embargo, según reveló Hildebrand en sus 13, en aquella audiencia, el fiscal encargado del caso le realizó preguntas muy generales a la presidenta, preguntas fáciles de responder. Además, no se le permitió formular preguntas a los abogados de las víctimas, y tampoco se permitió el ingreso a la prensa. Después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y el inmediato ascenso al poder de Dina Boluarte, se suponía que este sería un gobierno de transición, que convocaría elecciones, pues la voluntad popular señalaba una evidente intención de la ciudadanía de tener unas nuevas elecciones, o como algunos decían, que se vayan todos. Sin embargo, con el pasar de las semanas algo cambió,
Este Congreso que tanto repudiaba a Dina Boluarte, que tanto luchó por censurarla por el caso del Club Apurímac y que la señalaba como una comunista allegada a Castillo, atravesó por un proceso de aparente cambio de discurso. El sábado 24 de junio se convocó a una marcha en el centro de Lima con el propósito de protestar en contra de lo que los manifestantes llaman una dictadura congresal. Inicialmente, esta manifestación se organizó en una protesta directa hacia el Congreso de la República. Sin embargo, los reclamos de la gente no iban solo dirigidos hacia ellos. Se registró que muchos grupos protestaban a su vez contra el régimen de Dina Boluarte e incluso contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La concentración de personas se produjo cerca del centro cívico ubicado en la avenida Garcilaso de la Vega, pero después se movilizaron hacia la Plaza San Martín y sus alrededores. Nos encontramos en el centro de Lima, más precisamente en los alrededores de la Plaza San Martín, donde se está dando a cabo una manifestación hoy, sábado 24 de junio de 2023, en el que diversos grupos exigen, algunos por su parte, la renuncia del Congreso, el adelanto de elecciones. Algunos otros grupos también exigen la restitución de Pedro Castillo como presidente. Es una marcha que, según lo que hemos podido identificar hasta el momento, está bastante diversificada en cuanto a los propósitos, pero se unen en una sola idea, que es el repudio y el desprecio al Estado peruano y a las fuerzas que componen el sistema de poder en general. Según los propios manifestantes, el objetivo inicial era movilizarse hacia el Congreso. Sin embargo, la presencia de efectivos policiales disuadió a los protestantes. Enrique Mejía es uno de los principales voceros de esta marcha. Nos comunicamos con él, quien se encontraba recolectando firmas para el adelanto de elecciones. Bueno, estamos acá en una reunión de un grupo de ciudadanos, ¿no? Que estamos, la labor principal es la recolección de firmas. El trabajo consiste en recolectar firmas para el adelanto de elecciones, para presentar un proyecto de ley al Congreso para un adelanto de elecciones, para la culminación o para el cese o para el recorte del mandato del actual presidente de la República, Sí, claro. los parlamentarios andinos y los 130 congresistas. Ese es el fin principal. Realmente preocupante lo que ha pasado en el país, nuestros 70 compatriotas que han perdido la vida. Hay un poco de temor, pero el temor no puede, reducirnos, no puede opacarnos. Tenemos que salir adelante, o sea, sobresalir sobre eso e ir para adelante. Ajá. ¿Y cuál es la finalidad de la marcha de hoy? ¿Van a hacer un recorrido? ¿Van a llegar al Congreso? ¿Cuál es el objetivo? Claro, o sea, la finalidad es llegar al Congreso. Tal vez no lo logremos porque las fuerzas policiales pueden estar cercanas a otros espacios, pero esa es la idea principal. Es marchar, levantar nuestra voz de protesta, hacer el sentir de la ciudadanía sobre la situación política actual. Ese es realmente el motivo que nos mueve. Caminar, hacer actos de presencia, decirle a la gente, motivar a todo el mundo que la situación ahorita no está bien en el país. La situación es que entró Dina Boluarte, se pensaba que podía haber un avance, muchos descontentos, ¿no? ¿Y qué pasó? Muertes, ¿no? No está malo protestar, ¿no? Desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista ciudadano, siempre es bueno informar a base de las situaciones del país y hacer que también la población no solo se informe, sino se manifieste. Y en este caso, obviamente, la gente sintió que Dina entró de una manera ilegal, de una manera golpista. Y bueno, ella en vez de tener el diálogo, mandó de frente a las autoridades, que obviamente, por el orden, por el bien, tienen que realizarlo, pero hubo muerte de gente inocente. Una de las principales consignas de esta marcha fue también ejercer la insatisfacción de la ciudadanía contra las violentas medidas tomadas por las Fuerzas Armadas en las manifestaciones pasadas, las cuales han dejado un saldo de 49 personas fallecidas por arma de fuego, según datos revelados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Tú repartes fusiles Kalashnikov, que es la marca rusa que ellos usan, y que pueden perforar una pared a 100 metros, y encima le pones balas explosivas, definitivamente el resultado es el que ha habido. Ninguna bala va a herir, todas las balas van a matar. Y creo que esos fusiles, además, hasta donde tengo entendido, fueron utilizados por francotiradores, o sea, expertos en tiro, que dieron el blanco. No digo que todas las muertes han sido causadas por este tipo de operativos, pero sí hubo varios que han muerto en la puerta de los aeropuertos o en las calles, abatidos por francotiradores que disparaban fusiles de alta gama, como también es el Galil, tú sabes, el ejército. En definitiva, esta es la relación que tiene la clase política con la ciudadanía, más allá de quiénes son los buenos, quiénes son los malos o quiénes tienen la razón. Las encuestas y la voz popular hacen evidente que existe una grave crisis entre los ciudadanos y los poderes del Estado.